para... Es más, creo que me voy a sentar, bueno, un rato aquí, después me paro aquí. ¿Y cómo puedo hacer para que se vea muy borroso aquí? Ah, buenísimo. Pero entonces, si usted quiere cambiar de diapositiva, se va aquí y aquí cambia con la flechita. Aquí con la flechita. Ahí estamos ya. Ahí lo estamos viendo. Francisco, ¿qué tal? Ven, no me oí. Francisco, ¿me escuchás? No, al revés. Francisco, ¿me escuchás? Borramos otra vez las tres que dijiste. ¿Sí se escucha, doctor? Sí, ¿sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Ok, podemos empezar. Gracias, gracias. Vamos a empezar la plática. ¿Sí se escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Va. Vamos a empezar. Hoy me toca anomalías de la vía aérea. ¿Lo miran bien en la pantalla? Sí, doctor. Ok, perfecto. Vamos a empezar hablando de las atresia de Coanas. La atresia de Coanas tiene una incidencia de 1 en 5,000 a 1 en 10,000 nacidos vivos, siendo más frecuente en mujeres que en hombres. Siempre que cuando ustedes ya estén atendiendo recién nacidos en la práctica privada o cuando los atienden ahí que están rotando por recién nacidos y reciben un recién nacido, siempre deben de chequear con su sonda para nasogástrica para estar seguros que no hay una atresia de Coanas o ver si el paciente no presenta alguna sintomatología. En esta imagen de la tomografía se muestra dónde está justo la atresia de Coanas, más o menos la distancia, o sea, es un pedacito de sonda la que van a introducir a través de la nariz donde ustedes van a sentir que topa. ¿Hay atresia de Coanas bilateral o hay atresia de Coanas unilateral? La atresia de Coanas bilateral usualmente está asociada a otras anomalías hasta en un 98%. Dentro de estas anomalías a las que está asociada está el síndrome de Church, el coloboma, malformaciones cardíacas, retraso psicomotor y a retrasos del crecimiento. O sea que siempre que ustedes tienen un paciente que tenga atresia de Coanas, deben de ponerle atención a la evaluación cardíaca, ver que no hay ningún soplo o viceversa. Si ustedes reciben un recién nacido, presenta un soplo, deben de estar seguros que no va asociado con una atresia de Coanas. También se asocia a hipoplasia de genitales, malformaciones auriculares y o sordera, ¿verdad? Y cualquiera de estas va asociada, como mencionamos, con la atresia de Coanas. Otras anomalías asociadas, el síndrome de Treacher-Collins, síndrome de Cruzón, polidactilia o deformidades del paladar. O sea que también pacientes que algunas veces uno recibe y tienen polidactilia, deben de estar seguros que no presenta una atresia de Coanas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas cuando un paciente tiene una atresia de Coanas bilateral? Dentro de los síntomas está la apnea, desaturación, cianosis cíclica, dificultad para la alimentación. Cianosis cíclica es que se le quita y se pone, se quita y se pone, porque a veces ellos compensan respirando por la boca. La atresia de Coanas unilateral puede tener síntomas incluso hasta la infancia tardía, más o menos a los 5 o 24 meses de edad, o algunas veces hasta los 5 años. Se produce una obstrucción nasal unilateral, una rinorrea persistente y son pacientes que algunas veces se manifiestan como sinusitis crónicas. Les dan antibiótico, recurren y su motivo de consulta vuelve a ser la rinorrea persistente. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la atresia de Coanas? Principalmente si es unilateral, una rinitis, ¿verdad? Ya sea viral o bacteriana,
desviaciones del septum nasal, cuerpo extraño nasal, hipertrofia de la turbina nasal, estenosis de la apertura piriforme o hipertrofia de adenoides. Aunque la hipertrofia de adenoides da otro tipo de sintomatología. ¿Alguien que me mencione ahí la sintomatología que da la hipertrofia de adenoides? ¿Qué es lo primero que cuando evalúen al paciente los hace pensar que tiene una hipertrofia de adenoides? ¿Alguien se le ocurre algo? Pudiera generar un sonido en vía aérea, doctor, como un ronquido, ¿no? École. O que respira con la boca abierta. Perfecto, esos son. Debe preguntarle uno, algunas veces tienen que guiar al paciente porque algunas veces para los pacientes es normal que ronquen de noche. Y entonces ustedes deben de hacer la pregunta, ¿ronca de noche? ¿Se mantiene con la boca abierta? ¿Respira con la boca abierta? Y eso los debe hacer pensar a ustedes que el paciente tiene una hipertrofia de adenoides. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues pasar una sonda nasogástrica, idealmente una 8 French, y hay una resistencia a 32-35 milímetros, y eso es sugestivo de atresia de Coanas. El diagnóstico también se puede hacer por endoscopía nasal o por una tomografía. Algunas veces la telita es tan delgada que en endoscopía nasal el otorrino lo empuja un poquito con fuerza y se corrige de una vez al romper la membrana. El tratamiento es básicamente reparación quirúrgica o una punción transnasal, como les decía, cuando lo hacen con una rinoscopía y lo empujan, reparación transpalatal o reparación endoscópica transnasal. ¿Cuáles son las controversias del tratamiento? Si se coloca o no un stent poscirugía para que no haya estenosis, y algunos utilizan un antibiótico aminoglucósido, que es mitomicin C, ¿verdad? Que usualmente inhibe la proliferación de migración de los fibroblastos para que no se vuelva a estenosar a ese nivel. Eso es controversial, casi no lo usan, unas escuelas lo recomiendan, otras escuelas no lo recomiendan. Vamos a revisar ahora un poco de la laringomalacia. ¿Cuál es la consulta principal que ustedes van a escuchar de un papá cuando alguien tiene laringomalacia? ¿Qué es lo que les llama la atención de los bebés? La presencia de estridor, doctor. La presencia de estridor. ¿Y cómo van a hacer ustedes el diagnóstico si están en la clínica y quieren saber si será una laringomalacia o no será una laringomalacia? ¿Qué es lo primero que hacen? Y ustedes dicen, bueno, lo más probable es que esto sí sea una laringomalacia. ¿A alguien se le ocurre algo? Estando en la clínica, algo que van a hacer con el bebé para decir, bueno, esto sí, esto no es sugestivo. Lo que tienen que hacer es voltear, poner el cuello un poquito hiperextendido y giran la cabeza del bebé hacia un lado. Y usualmente el estridor desaparece. Si eso sucede, usualmente están ante una laringomalacia. Como ustedes mencionaron, es la causa más común de estridor en recién nacidos. Muchas veces puede estar presente desde el nacimiento, pero muchas otras veces empieza desde la segunda semana, o la que tengo. Desde la segunda semana de nacidos, ¿verdad? Se define básicamente como un colapso de las estructuras supraglóticas, o sea, de la epiglotis y los aritenoides, durante la inspiración. Los signos y síntomas que presenta el recién nacido básicamente es un estridor inspiratorio, ¿verdad? Puede tener también distrés respiratorio hasta en un 10%. Son pacientes que pueden aspirar
pueden producir apneas o incluso llegar a presentar episodios de cianosis. Ahí estábamos ya hablando de casos más severos con laringomalacias que tienen mayor flacidez. Pueden tener mala ganancia de peso o dificultad para la alimentación. Eso estamos ya en casos extremos. La mayoría de las veces no les va a presentar esos síntomas. Va a ser solo el estridor y que usualmente se empeoran muchísimo cuando presentan asociado un proceso infeccioso respiratorio, principalmente procesos virales. El comportamiento típico, como les mencionaba, se presenta en las primeras 2 semanas de vida, ¿verdad? Usualmente en la segunda semana incrementa los síntomas entre el 4º y el 8º mes de vida y mejora entre los 8 y 12 meses y desaparece entre los 12 y 24 meses. Por eso es que usualmente uno siempre le dice a los papás que si ese estridor no desaparece después del año de vida, ya se van volviendo candidatos a evaluarlos, ¿verdad? A hacer una rinoscopía o una laringo para que el otorrino lo vea. Y si pasa de 2 años, seguro tiene que hacerle una rinoscopía el otorrino. El diagnóstico es una laringoscopía flexible, ¿verdad? O rinoscopía, que es como lo hacen los otorrinos. El tratamiento es básicamente conservador, modificar la alimentación, hacer tomas de cantidades más pequeñas, más frecuentes, o prolongar el uso de papillas durante más tiempo, y en algunos casos se requiere el uso de terapia antirreflujo. Algunos pacientes, como les mencioné, en casos extremos, cuando se ponen cianóticos, ya amerita tratamiento quirúrgico, es una supraglotoplastia, o algunas veces en los casos muy extremos, una traqueostomía, mientras el paciente crece y mejora. El pronóstico, como les mencioné, la mayoría son leves y resuelven entre 18 y 24 meses. Solo hay un 10% de los casos que son severos y que pueden llegar a necesitar cirugía. Esta es una imagen de una laringomalacia. Ustedes pueden ver en la imagen de la derecha cómo se cierra por completo y se colapsa. Es con una rinoscopía, ¿verdad? Viendo desde arriba, efectuada por el otorrino. Aquí hay otra broncoscopía flexible y ven las imágenes durante la inspiración y durante la exhalación y ven cómo se colapsa completamente durante la inspiración. Ese es un chiquito de 2 meses de edad y la indicación de la broncoscopía fue por el estridor. Hay actualmente una escuela que dice que estridor audible, broncoscopía diagnóstica, ¿verdad? Entonces, a todo paciente que tiene estridor le hacen una broncoscopía o una evaluación por otorrino por una rinoscopía para ver qué hay en la vía aérea y así de una vez descartan que no va a haber ningún pólipo o una parálisis de las cuerdas vocales, que puede ser otra de las causas que les da el estridor. Parálisis de cuerdas vocales, vamos a ver ahora. La parálisis de cuerdas vocales también puede ser unilateral o bilateral. La unilateral usualmente es iatrogénica y la principal causa es la cirugía cardíaca para reparación de ductus. Actualmente eso ha disminuido porque usualmente ya el ductus lo reparan usualmente por un cateterismo. Antes lo hacían con cirugía abierta. Y reparación de fístula traqueosofágica o en pacientes con tiroidectomía. Puede haber también por trauma por intubación, anomalías cardiovasculares, ¿verdad? Enfermedad neurológica
periférica o algunas infecciones, o incluso hay causas idiopáticas de parálisis unilateral de las cuerdas vocales. Cuando hay una parálisis unilateral, el lado más frecuentemente afectado es el lado izquierdo. Y la razón es porque el nervio laringio recurrente tiene un trayecto más largo. ¿Ok? Es la que afecta a ese lado. Esa es la razón por la que el lado izquierdo es la más frecuentemente afectada. En la parálisis de cuerdas vocales bilateral, la causa principal es neurológica y dentro de estas causas la más frecuente es la malformación de Arnold-Chiari. La segunda causa es idiopática y la tercera es trauma al momento del nacimiento, ¿verdad? Principalmente cuando el bebé hace principalmente en un parto, retención de hombros y se tracciona la cabecita del bebé con bastante fuerza para lograrlo extraer, o incluso toxicidad por el uso de la vincristina. La presentación clínica puede ser con estridor o sin estridor. Puede haber dificultad respiratoria o puede ser que no la haya. En el 100% de las parálisis de cuerdas bilaterales hay dificultad respiratoria. Y solamente en un 75% cuando es unilateral. Y disfonía en un 50% de las parálisis unilaterales. Puede haber, como ya habíamos mencionado anteriormente, igual que la laringomalacia, dificultad para la alimentación, y son pacientes que usualmente presentan con mayor frecuencia microaspiración. Son pacientes que microaspiran con bastante frecuencia. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la parálisis de cuerdas? La laringomalacia, el web glótico, nódulos de las cuerdas vocales, fijación o subluxación de la unión cricoaritenoidea y estenosis subglóticas. Más adelante vamos a ver el web laringio, si no, yo se los voy a mencionar. Es básicamente lo que estaba mencionando, la hendidura laringia. La hendidura laringia también es de varios grados y hay una de ellas que es severa, que llega a ser incompatible con la vida. Otro diagnóstico diferencial es la formación de granulomas por intubación y procesos infecciosos. El diagnóstico, igual que el anterior de la laringomalacia, la laringoscopía flexible con fibra óptica, ese es el diagnóstico ideal. Y más que una laringoscopía, sino, como les digo, los otorrinos lo que hacen es hacer una rinoscopía, lo hacen ahí en la clínica y hacen el diagnóstico. Nosotros teníamos, por si les es de utilidad, cuando estábamos de residentes, teníamos un otorrino al que nosotros le habíamos hablado y él nos hacía el favor en su clínica. Cuando teníamos duda con un paciente, lo llevábamos a la clínica de él, lo sacábamos del hospital, obviamente con permiso, él nos hacía la rinoscopía y se hacía el diagnóstico. O sea, era mucho más fácil a que llegara alguien de los otorrinos del hospital a verlo. Y evitábamos que el paciente estuviera internado durante largo tiempo sin ser necesario. El tratamiento de la parálisis es conservador. La recuperación espontánea es más o menos de 6 semanas a 5 años después del evento, ¿verdad? Cuando es bilateral, la parálisis es mucho más frecuente que necesiten traqueostomía y ventilación con presión positiva no invasiva, principalmente cuando la parálisis es bilateral y está asociada a dificultad respiratoria. Hay tratamientos descritos, ¿verdad?, para tratar de corregirlos con cirugía. Algunos dicen que funcionan, otros dicen que no. Son procedimientos que no son
fáciles de realizar y tiene que ser un cirujano que tenga mucho expertise para realizar dichos procedimientos, ¿verdad? Tal vez el más sencillo de ellos es la sutura de laterización de la cuerda vocal. Algunos otros cirujanos utilizan las inyecciones de Botox, ¿verdad? En los músculos cricotiroideo, externo-tiroideo y externo-yoideo para tratar de revertir la parálisis de las cuerdas bucales. Hay algunos otros estudios que han inyectado grasa autóloga, grasa porcina, carboximetilcelulosa, pero la respuesta es no bien demostrada. Y como ya mencioné, la cirugía, pero eso alguien muy, muy experto. El pronóstico, ya habíamos mencionado, hasta 5 años, recuperación espontánea en 6 meses a 5 años, y aproximadamente el 65% de causa iatrogénica de la parálisis unilateral no se recupera espontáneamente. Es un porcentaje bien alto. Recuerden que les dije que era una de las consecuencias usualmente de cirugía, de reparación de ductus, cuando se hacía abierto la reparación del ductus, y hasta un 65% no logran recuperarse espontáneamente. Hasta un 61% de los pacientes con parálisis bilateral se pueden recuperar completamente o parcialmente. Es un porcentaje bastante alto, o sea, los que tienen parálisis bilateral usualmente llegan a recuperarse completamente en un buen porcentaje, al 61%. Aquí hay imagen de una parálisis de la cuerda bucal con una laringoscopía. Aquí hay un cleft, ahí donde están separando con los separadores. Ustedes ven la hendidura, eso debería estar junto y está completamente separado. Es como tener una hendidura y por eso es que son pacientes que microaspiran con muchísima frecuencia. Dios Diego, estamos viendo, predicamos. Vamos a ver ahora la estenosis subglótica. Esta es una estenosis subglótica. Ustedes ven ahí la entrada tráquea, está ahí abajito. Es usualmente secundario a intubación. Son pacientes que pasan mucho tiempo intubados o que el tubo es de un diámetro mayor del que usualmente aumenta el paciente y presentan estenosis subglóticas. La estenosis subglótica congénita es secundaria a una inadecuada recanalización del lumen laringio al completarse la fusión epitelial normal al final del tercer mes de gestación. Es una estenosis subglótica congénita, no es iatrogénica y usualmente se da al final del tercer mes de gestación. La subglotis está comprendida básicamente desde por debajo de las cuerdas vocales hasta el margen inferior del cartílago cricoideo. Ese es el área a la que conocemos como subglotis, donde se localiza la estenosis subglótica. Es a término, mide 4 a 7 milímetros. En los pretérminos mide 3.5 a 4.5 milímetros y una reducción de 1 milímetro reduce el área en un 60%. O sea, con 1 milímetro que esté estenosado, es un 60% lo que reduce de la luz a nivel subglótico. Aquí pueden verlo. El grado 1 es un 50% de obstrucción, el grado 2 entre 51 y 70% de obstrucción y el grado 3 entre 71 y 99% de obstrucción. El grado 4 no se detecta lumen, es incompatible con la vida.
La estenosis subglótica congénita corresponde a un 5 a 15% de todas las malformaciones de la vía aérea y es la tercera causa más común de anomalía laringea y tiene un incremento en los pacientes con trisomía 21. Todos los pacientes que tienen una trisomía 21, así como ustedes les descartan que no tengan una cardiopatía asociada, hay que estar atentos también que no vaya a tener estridor ni nada y que no vayan a cursar con una estenosis subglótica. La más común es la variedad membranosa. Hay de tipo membranosa y hay de tipo cartilaginosa, ¿verdad? La cartilaginosa es secundaria al desarrollo anormal del cartílago cricoides. Salud. Gusto verte. Mil gracias por haberme llamado. Estamos platicando. Un momentito. Solo el apéndice, el papá me dijo que si se podía corregir aquí. Hablo a unos cirujanos pediátricos que se lo corrijan. No hay problema, ningún problema. Buenísimo. Ajá. Bueno. Ahorita estudios renales, urinarios. Yo creo que aquí no hay ultrasonido, entonces mejor que se lo hagan ellos ambulatorio. ¿Eso lo dejan cuánto tiempo? En los 15 días de vida. Súper. Los despido. Excelente. Gracias, doctor. Hablamos. Ok. Perdón, mil disculpas. Entonces estábamos que el tipo cartilaginoso es secundario a un desarrollo normal del cartílago cricoides. Y la presentación clínica del paciente con estenosis subglótica es básicamente un estridor bifásico, con o sin dificultad respiratoria. Tiene tos ronca, ronquera, llanto débil, fatiga durante la alimentación y CRUPS prolongados o recurrentes. Una de las principales causas del CRUP recurrente es que el paciente sea sumamente alérgico, principalmente a algún alimento en especial, que sea el que los hace presentar CRUPS a repetición, y otro que tenga una estenosis subglótica. Usualmente cuando un paciente tiene CRUP a repetición, que usualmente no es por procesos virales, debe de tener una rinoscopía o una laringoscopía indirecta por uno de los otorrinos. Diagnósticos diferenciales de la estenosis subglótica son las malformaciones vasculares. Acuérdense que las malformaciones vasculares, algunas son anillos vasculares y comprimen la tráquea. Hemangiomas, laringomalacia o traqueomalacia, el CRUP infeccioso y la parálisis de cuerdas bucales. Todos ellos pueden darle manifestaciones semejantes. Este es un hemangioma subglótico, ¿verdad? O sea, ven ahí la estrechez, una estrechez severa, ¿verdad? Y lo que es un hemangioma. Ahí hay otro hemangioma, ¿verdad? Ven cómo obstruye casi el 95% de la luz traqueal a nivel subglótico. Estenosis traqueal, cuerpo extraño, reflujo gastroesofágico, quistes subglóticos, epiglotitis y traqueitis bacteriana son otros de los diagnósticos diferenciales. Por supuesto que la traqueitis bacteriana usualmente es un evento más agudo, ¿verdad? Pero si ustedes lo están viendo por primera vez y todo, siempre debe estar en el diagnóstico diferencial, al igual que el cuerpo extraño. El tratamiento usualmente es conservador, puede hacerse dilataciones y en casos extremos, pues es quirúrgico. La traqueomalacia, ven aquí una imagen de una broncoscopía, cómo se colapsa la vía aérea. Ven acá en una tomografía. Ahí no se aprecia tan bien, pero cómo se reduce la luz. La traqueomalacia básicamente es el colapso de la tráquea en una expiración forzada. Se produce en 1 de cada 2100 nacidos.
va asociado muchísimo a atresia esofágica proximal con fístula traqueosofágica distal. O sea, dentro de la atresia esofágica, de la variedad que presenta atresia esofágica proximal con fístula traqueosofágica distal, usualmente tiene traqueomalacia, ¿verdad? Pueden ir asociadas también a anomalías craneofaciales, defectos cromosomales, mucopolisacaridosis y desórdenes de tejido conectivo. Son diagnósticos que anteriormente eran muy difíciles de realizarse. Actualmente ya hay varios tamizajes que se pueden hacer, que se mandan al exterior y se logra diagnosticar estos desórdenes del tejido conectivo o mucopolisacaridosis, ¿verdad? Hacen aquí en Guatemala las pruebas y las mandan al exterior, mandan a Estados Unidos, mandan a Europa, a Inglaterra, y el último paciente que me consultaron lo mandaron a Alemania, ¿verdad? Salió positivo. Y obviamente una de sus manifestaciones son dificultad respiratoria, pacientes que no logran extubarlos durante muchísimo tiempo por las traqueomalasias tan severas que presentan, y al final usualmente finalizan en traqueostomías. La traqueomalacia secundaria se la atribuyen mucho a la aspiración, pacientes que están en intensivo, que los aspiran constantemente y a repetición, se asocia que cursan con traqueomalacia. Puede ser secundario también a trauma, con presión externa de la vía aérea, y secundario a mucho tiempo de ventilación con presión positiva, procesos infecciosos, principalmente virales, que causan mucha inflamación de la vía aérea. La presentación clínica es básicamente un croup o tos ronca. Son pacientes que hacen respiración corta durante el ejercicio, pueden tener neumonías recurrentes o atelectasias por mal manejo de secreciones. Tanto las neumonías como las atelectasias. Pueden cursar con cianosis, apneas asociadas a la alimentación, estridor expiratorio, ¿verdad? Principalmente con traqueomalacia intratorácica y estridor bifásico en la extratorácica. Entonces, cuando hay un estridor bifásico, usualmente es una traqueomalacia extratorácica. Cuando es intratorácica, usualmente es un estridor expiratorio. Dentro del diagnóstico diferencial también está bronquiolitis, asma, displasia broncopulmonar, fibrosis quística y reflujo gastroesofágico. Puede haber también broncomalacia, estenosis subglóticas, quiste broncogénito y, como ya les había mencionado anteriormente, los anillos vasculares. El diagnóstico básicamente es una broncoscopía flexible. En su efecto se puede hacer con una rígida. El tratamiento es conservador y resuelve usualmente entre los 18 meses a los 2 años de edad. Algunos medicamentos que se utilizan, el bromuro de patropium para disminuir la cantidad de secreciones y que puedan manejarlas mejor, o broncodilatadores también como los beta agonistas. En casos severos, traqueostomía, ventilación invasiva con presión positiva, y en casos sumamente extremos, cirugía. Los anillos vasculares y slings. Dentro de los anillos vasculares son las anomalías o variantes del arco aórtico que comprimen la tráquea o el esófago o ambos y causan dificultad en la respiración y la deglución. Como estamos básicamente en
la unidad de neumología. La razón de que vemos los anillos vasculares es porque afectan la respiración o pueden dar dificultad respiratoria, y ustedes deben de tener siempre en la mente que puede haber un anillo vascular. Si no lo piensan, no lo buscan y se puede pasar por alto. La incidencia de los anillos vasculares es un 1% de todas las cardiopatías congénitas, y se distinguen dos tipos de anillos vasculares: los completos o verdaderos y los incompletos o slings. Dentro de los anillos vasculares completos son los que forman un anillo completo en torno a la tráquea o bronquios y o el esófago. El 85 a 90% de los anillos vasculares completos corresponden al doble arco aórtico, al arco aórtico derecho con arteria subclavia izquierda aberrante y al arco aórtico derecho con ductus arterioso izquierdo. Esos son los tres anillos vasculares completos que corresponden hasta el 90% de los anillos vasculares completos. Dentro de los anillos vasculares incompletos, el más frecuente es la arteria subclavia derecha aberrante o la sling de la pulmonar. La sling de la pulmonar nos interesa porque puede dar incluso en sus manifestaciones de rayos X una hiperinsuflación del pulmón. Usualmente son los que con mayor frecuencia causan compresión tráqueo-esofágica en niños. O sea, la sling de la pulmonar. El arco aórtico doble produce 48 a 55% compresión traqueoesofágica en niños. Y el arco aórtico derecho, 12 a un 15%. De los anillos vasculares incompletos, el síndrome de compresión de la arteria innominada, un 15%, el sling de la arteria pulmonar, un 7%, y el arco aórtico izquierdo y arteria subclavia aberrante, un 5%. Entonces, como ven, el arco aórtico doble es el anillo vascular sintomático más común. Y el arco aórtico derecho es el dominante, un 70 a 90%. La arteria subclavia derecha aberrante lo presenta solo un 0.5% de la población, usualmente es asintomática, y niños mayores y adultos pueden presentar disfagia. Cuando un adulto mayor o un niño mayor debute con disfagia, deben de pensar que puede tener una arteria subclavia derecha aberrante. Nuevamente, ya habíamos mencionado, los pacientes con trisomía 21, que tienen mayor chance de tener anomalías cardíacas, también tienen mayor chance de tener un anillo vascular, una arteria subclavia derecha, ¿verdad?, aberrante en los pacientes con síndrome de Down. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de los anillos vasculares? Estridor progresivo bifásico, cianosis, disfagia, sibilancias, tos ronca y respiración ruidosa, ¿verdad? El diagnóstico es básicamente en rayos X de tórax, que pueden ver hiperinsulación pulmonar. En esofagograma de bario deben de ver la muesca donde se mira
la compresión del esófago, y para eso ustedes tienen que saber lo que le están pidiendo al técnico de radiología. Si no lo toman una placa AP y no sale nada, usualmente tienen que decirle que le hagan una placa lateral en el momento en que está deglutiendo. Broncoscopía flexible o una broncoscopía rígida, también puede ver la compresión a nivel de la tráquea, un ecocardiograma o una angiotomografía o resonancia. Ahí ven unos placas con un esofagograma donde ven la compresión del esófago por anillo secundario a anillos vasculares. Aquí ven una angiotomografía donde se dibujan también los anillos vasculares. Aquí ven lo que estamos viendo en la anterior. Aquí ven cómo se dibuja y cómo tiene completo el anillo ahí arriba. Y el tratamiento es básicamente quirúrgico. La fístula traqueoesofágica tiene una incidencia de 1 en cada 2.500 recién nacidos a 1 en 4.500 recién nacidos vivos. Aún sigue estando en boga la clasificación de Gross, que data desde 1953, la cual nos dice que hay 5 tipos. La tipo A, el 8%, la tipo B, 1%, la tipo C, un 84%, la D, 3% y la tipo E, el 4%. La tipo E es la que es únicamente fístula, ¿verdad? Sin atresia. La tipo A es la que es solo atresia sin fístula. La tipo B es la que es atresia con fístula proximal. La C es atresia con fístula distal, que como ven es la más frecuente, un 84%, o sea que ustedes deben saber que de las atresias esofágicas la más frecuente es la atresia esofágica con fístula distal, ¿verdad? Sus manifestaciones clínicas: abundante secreción oral y nasal. Son pacientes que ustedes los acaban de atender el parto y están salivando constantemente y produciendo saliva. Pueden cruzar con tos, episodios de ahogamiento cuando los empiezan a alimentar y cianosis a la hora de la alimentación, o por la fístula, distensión abdominal por el acúmulo de gas. Diagnóstico diferencial de la estenosis esofágica: malignidad esofágica, pseudodivertículo faríngeo, neumonías por aspiraciones, reflujo laringio, faríngeo y divertículo de Zenker. El diagnóstico usualmente ya viene desde el ultrasonido fetal. Recuérdense que esto cada vez está más en boga, cada vez hay más obstetras especializados en el diagnóstico ultrasonográfico durante el embarazo, ¿verdad? Y entonces ellos usualmente ya toman una hora y media de tiempo en evaluar al feto y descartar que no traiga ninguna anomalía. ¿Qué nos hace pensar en una atresia? Polidramios o ausencia de la burbuja gástrica, y cuando nacen, la imposibilidad del paso de la sonda nasogástrica al nacimiento es prácticamente diagnóstico. Se toman rayos X de tórax con la sonda puesta y se mira cómo se enrolla la sondita. Una traqueobroncoscopía, principalmente cuando uno va a buscar, cuando hay exclusivamente fístula traqueosofágica sin atresia, o una esofagoscopía. El tratamiento es multidisciplinario y usualmente es quirúrgico. Estas anomalías son mucho menos frecuentes, pero se las voy a mencionar para que sepan que existen cosas que uno no les da importancia y de repente les saltan a uno en la práctica privada. Desórdenes de la pared bronquial,
traqueobronquiomegalia congénita, síndrome de Meunier-Kuhn. Está asociado a traqueomalacia y bronquiectasias con marcada dilatación de las vías aéreas mayores y tiene una predilección por el sexo masculino de 8-1. Es usualmente sintomático en la tercera década de la vida. Se asocia a síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, cutis laxa o desórdenes reumatológicos. Dentro de sus síntomas está la infección respiratoria crónica con tos seca, esputo purulento, disnea, hemoptisis. Pueden haber estertores, sibilancias o cloving, ¿verdad? Y usualmente, como mencionamos, es sintomático hasta la tercera década de la vida. El diagnóstico por rayos X de tórax, broncoscopías flexibles, hay un incremento del diámetro de la tráquea o un colapso expiratorio por traqueomalacia. Y usualmente en la espirometría hay un incremento de la capacidad residual. El diagnóstico usualmente es dinámico por colapso traqueal y el tratamiento es básicamente terapia pulmonar y antibióticos. Amerita algunas veces colocación de un stent en la tráquea y algunas veces una traqueobroncoplastía, cirugía láser endoscópica o incluso pacientes que llegan a necesitar trasplante pulmonar. La bronquiomalacia tiene un buen pronóstico, se asocia a desórdenes de tejido conectivo, síndrome de Larsen, síndrome de Fries o recién nacidos que han estado sometidos a ventilación por las aspiraciones frecuentes. El síndrome de Williams-Campbell es una broncomalacia difusa secundaria de defecto o ausencia del cartílago de la pared, usualmente de la cuarta a la sexta generación bronquial. Tienen ausencia de cartílago a dicho nivel. Y eso es... eso es todo. No sé si tienen preguntas. No sé si tienen alguna pregunta, algo más. Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches. Disculpe, solo una pregunta. Usted mencionó que en parálisis de cuerdas vocales, en algunos casos se hace traqueostomía. ¿Cuáles serían las indicaciones para realizar una traqueostomía? No te necesitas disculpar. No te escucho, perdón, se fue la señal. Ok. Ahí está, ahora ya te escucho, perdón. Que mencioné en la parálisis de las cuerdas. Ajá, que en algunos pacientes se realiza traqueostomía. ¿Cuáles son los criterios o indicaciones para realizar traqueostomía en estos pacientes? Cuando tienen mucha dificultad para respirar o mucha dificultad para la alimentación. Ok, gracias, doctor. Ok. Es rarísimo que se dé, pero se puede llegar a dar. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Bueno, si no hay preguntas, creo que ahí lo dejamos. Les deseo suerte en el examen. Ahí estudian bastante, ¿verdad? Son de selección múltiple. Así que mil gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ok. Gracias, doctor.